Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Lo lamento amigos, pero debido a algunos inconvenientes he tenido que cambiar la página donde leíamos la novela. Es debido a la diferencia de traducciones que puede que algunos nombres y términos cambien. Gracias por su comprensión y espero que sigan escuchando esta buena historia conmigo. Capítulo 381. La gente de Daxia es demasiado pobre para poder permitirse nuestros bocadillos. Como dice el refrán, todos somos compañeros de sufrimiento. Independientemente de si se trataba de la mujer serpiente Chamilla o del viejo Anke. Aunque sus identidades eran diferentes, uno era un jefe convertido en montura y el otro era un NPC que vendía máscaras, al final, eran lo mismo. Ambos fueron enviados desde otros mundos a la civilización de la Estrella Azul. Por supuesto, el Anke original debería haber sido un jugador de un mundo civilizado. Pero Samilla no debería haber sido así, debería haber sido un demonio del mundo salvaje. No importa la identidad, una vez que se alcanza cierto nivel, no hay mucha diferencia. En este momento, Samilla se sorprendió por la fuerza de Infeng, pudiendo matar instantáneamente a boss legendarios una y otra vez, matándolos por completo, y también obteniendo el linaje del ángel a la muerte que le permitía volar. Esto significaba que el maestro al que seguía era definitivamente el de mayor nivel de la civilización de la Estrella Azul. Incluso podría ser considerado una existencia de primer nivel entre innumerables civilizaciones. Y Samilla pudo tener tal realización. Naturalmente, Anke también lo haría. De hecho, era incluso más astuto que Samilla. Era solo una máscara que valía más de 10.000 años de vida. ¿Qué pasaría si se la diera a este jugador? Al observar la fuerza y el potencial actuales de este jugador de Blue Star, su futuro era ilimitado. Tanto Samilla como Anke vieron esperanza en Infeng para escapar del mundo de la Estrella Azul. De repente, el pollo gris y el anciano comenzaron a discutir nuevamente. El pequeño Fénix se quedó con sus alas en sus caderas, y al poco tiempo, estaba llamando al anciano su hermano. Infeng, por otro lado, miró los atributos de las 3 máscaras en su mano. Las máscaras estaban ligadas al alma, por lo que no se podían entregar a otros, pero afortunadamente, esta máscara mítica y 2 máscaras legendarias tenían atributos básicos similares, pero diferentes efectos especiales, por lo que podía cambiarlas. Por supuesto, Infeng había intentado ver si podía usarlos todos a la vez. Pero los hechos demostraron que no podía. Aunque todas las máscaras podían usarse en su rostro, solo los atributos más internos tendrían efecto. Ladrón de almas, legendario objeto ligado al alma, no intercambiable ni descartable. Accesorio facial. Pasiva, después de matar a un jugador inocente, el crecimiento del valor de matanza se reduce en un 70%. Pasiva, limpias automáticamente el 15% del valor de matanza cada hora. Activo, tras la activación, obtienes el estado ladrón de almas durante 3 minutos. Durante este periodo, al matar a un objetivo, este perderá toda su vida útil intercambiable. Tiempo de reutilización, 1 hora. Este efecto era similar a la maldición de la apertura de las flores. Sin embargo, tenía la ventaja de que no requería un cadáver, matar al objetivo era suficiente y era más conveniente. También había una máscara legendaria llamada, comprar dinero para la vida. Su efecto pasivo era exactamente el mismo que el de la máscara de ladrón de almas, mientras que su efecto activo consistía en activar el estado compra de dinero vital. El primer objetivo asesinado tras la activación no podía revivir a menos que se pagara suficiente vida. Esta máscara solo era efectiva dentro del juego. Después de matar a un objetivo, este quedaría en estado de cadáver, incapaz de revivir pero capaz de contactar a amigos y familiares. Infeng podría establecer una cuota de vida útil, y la otra parte pagaría la vida útil del cadáver, después de lo cual podría revivir. En cuanto a la vida útil pagada, naturalmente iría a parar a manos de Infeng. Si es una figura importante, puede activar este estado para matarlos y hacer que ganen vida para mí. Es una lástima que haya un límite máximo para la cuota de vida. Cuanto más alto sea mi nivel y el del objetivo, mayor será el límite máximo que puedo establecer. Infeng sonrió. Finalmente, miró la máscara mítica que tenía en la mano. Verdugo, mítico objeto ligado al alma, no intercambiable ni descartable.
Accesorio facial. Pasiva. Después de matar a un jugador inocente, el crecimiento del valor de matanza se reduce en un 80%. Pasiva. Limpias automáticamente el 20% del valor de matanza cada hora. Activo. Tras la activación, obtienes el estado de verdugo durante 3 minutos. Durante este periodo, matar a un objetivo equivaldrá a ser asesinado por un verdugo asesino y entrará en la prisión. Tiempo de reutilización, 1 hora. Normalmente, podía usar la máscara de verdugo porque su efecto pasivo tenía el valor más alto. Con esta máscara, era básicamente imposible alcanzar las 5 capas de Slayers. Por supuesto, In Feng ya no le tenía miedo al Killing Execution ahora. La clave fue su efecto activo. ¿Esto no me convierte en un verdugo asesino temporal? In Feng revisó las notas. Descubrió que todavía era un poco diferente del verdugo asesino. El verdugo asesino solo atacaría a jugadores en el estado de asesinos de 5 capas. Pero su máscara podría enviar a cualquiera a prisión, sin importar a quién matara. Dentro de la prisión, los jugadores podían conectarse y desconectarse, pero no podían usar ninguna habilidad después de desconectarse. Si eran asesinados por In Feng con verdugo activado, si no tenían valor de matanza, podrían salir después de un mes de prisión. Si tuvieran valor de sacrificio, la sentencia aumentaría en consecuencia. En resumen, los efectos de las 3 máscaras fueron todos decentes. Deberían ser eficaces en momentos específicos. Después de obtener las máscaras, el objetivo de In Feng para este viaje se cumplió perfectamente. Obtuvo su segundo linaje y 3 máscaras gratis, una ganancia enorme. Es hora de crear problemas en la India. Esta vez, In Feng no necesitó la ayuda del anciano He Anke para regresar a la ciudad gratis. Sacó una piedra de teletransportación y se teletransportó directamente de regreso a la Academia del Espíritu Maligno. No te olvides de difundir la noticia de este anciano. Antes de irse, solo escuchó la voz ansiosa del viejo He Anke. In Feng sonrió levemente y casualmente le envió un mensaje a Wang Ye Weiyu, contándole sobre el abismo de la muerte triste y las máscaras. Después de hablar, le recordó, si vas, prepara más vida útil y tu velocidad de vuelo debe ser rápida. Wang Ye Weiyu dijo solemnemente, está bien, lo entiendo. India, la capital Delhi ruinas. La red de teletransportación en estas ruinas de la ciudad estaba ubicada dentro de un templo. Tan pronto como In Feng se teletransportó sigilosamente, olió un olor muy abstracto. No había estado en la India en mi vida anterior. Solo ha pasado poco más de un mes, y hasta el juego está impregnado del olor de Oli Hei. Pronto, In Feng comprendió. Esta era una característica de la India. Salió del templo donde se encontraba el grupo de teletransportación y vio a alguien revolviendo una olla grande al costado del camino, con comida amarilla adentro. Al venir aquí, podía oír las peleas incoherentes de los indios por todas partes. Con la llegada de God Forsaken Game, algunas personas de castas inferiores de la India también tuvieron la posibilidad de adquirir gran fuerza y talento, lo que dio lugar a conflictos de clases cada vez más intensos. Si no fuera por el control de la religión, la India habría estado sumida en el caos hace mucho tiempo. Pero aún así, los conflictos entre jugadores aquí fueron mucho más frecuentes que en la Gran Xia. En ese momento, In Feng ya había recibido los 25.000 años de vida útil del funcionario, por eso vino a la India para resolver el espejo mágico para ellos. Y este asunto ya se había extendido a mucha gente en las ruinas de Delhi. 25.000 años. Vida útil. Intercambiable. Entregado a una persona de la Gran Xia. ¿Por qué? ¿Están locos? Dicen que le ordenaron a Dark Shadow que resolviera el problema del espejo mágico que está afuera de nuestra ciudad para nosotros. Ni siquiera nuestra Gran India puede resolverlo. ¿Puede una persona de la Gran Xia resolverlo? Así es, la gente de la Gran Xia es muy pobre. Los turistas que vinieron antes solo sabían tomar fotos, pero no podían permitirse nuestros bocadillos. Son demasiado pobres, demasiado lamentables. Capítulo 382. Esta noche, seamos héroes de Delhi. In Feng se quedó un poco sin palabras al escuchar estas palabras. ¿No estás comprando tus snacks? ¿Y crees que la Gran Xia es demasiado pobre? Tus snacks son como una olla de Osirio, aunque nos pagaras nadie querría comerlos. In Feng continuó caminando. Incluso escuchó a alguien hablar de que no necesitaban 25.000 años, solo 250 años de vida, y podrían ir a resolver el espejo mágico. Ante esto, In Feng solo pudo decir. En realidad son 250.
Osirio aún no había revivido. Por lo tanto, In Feng solo pudo desplegar a regañadientes sus 6 alas de la muerte. Las alas negras de más de 3 metros de largo se desplegaron tras In Feng. Aunque estaba invisible y nadie podía verlo, en ese momento, los jugadores indios cercanos sintieron un escalofrío. Cuando In Feng voló al cielo sobre las ruinas de Delhi, canceló su estado invisible. Dile a la gente de la India que he llegado. No incumplas tu palabra después. In Feng envió un mensaje privado a Wang Ye Weiyu, y en el momento en que canceló su invisibilidad, miles de jugadores de la India en las ruinas de abajo se sintieron atraídos por su figura y cada uno de ellos dejó escapar gritos de sorpresa. ¿Qué es eso? ¿Es algún tipo de monstruo? Déjame mirar con mis binoculares. Dios mío. Es Sombra. Sombra ya ha venido de la Gran Xia. Mamá, quiero su piel. Alas. De verdad tiene alas. Increíble. ¿Es un enviado de la muerte? Parece demasiado poderoso. Por muy poderoso que sea, no fue llamado por nuestra Gran India para lidiar con el espejo mágico. ¿Cómo pudo un miembro de la Gran Xia destruir nuestro espejo mágico en la India? Solo observa, espera que la sombra del espejo mágico mate a esta sombra. Así es, nuestro espejo mágico no es algo que una persona de la Gran Xia como él pueda destruir. Dentro de las ruinas de Delhi, estalló una ola de gritos. Ya sea que lo admitieran o no. El actual In Feng superó por completo a todos los jugadores de la India. Las alas frías y negras como la muerte detrás de él tenían más de 3 metros de largo, y la parte inferior de su cuerpo estaba envuelta en humo negro, como si estuviera caminando en el reino de la muerte. Con un movimiento de sus alas, se transformó en una corriente de luz negra y voló hacia la parte norte de las ruinas de Delhi. Aunque puedo volar yo mismo, Osirio sigue siendo mejor para el uso diario. Después de todo, volar yo mismo es un poco cansado. In Feng no pudo evitar pensar. Volar consumía el doble de resistencia. Esta resistencia no se reflejaba en valores numéricos, pero al convertirla en realidad, equivalía a la resistencia física. Correr también requiere resistencia física. La velocidad de movimiento de un jugador era un rango. Si mantenía la velocidad máxima, también consumía resistencia. Su resistencia dependía de su atributo de constitución. Y el vuelo de In Feng consumía una resistencia equivalente al doble de la que se obtenía corriendo a la velocidad más rápida. Así que, naturalmente, fue agotador. Afortunadamente, In Feng era muy rápido. Su velocidad actual alcanzó los 759,6 metros por segundo. Ya había superado el doble de la velocidad del sonido. En el cielo, era como un meteorito negro que pasaba a toda velocidad, dejando una tenue estela de humo negro, lo que provocó que todos los jugadores de India a lo largo del camino soltaran gritos asombrosos. Pronto, In Feng no pudo evitar admirar el coraje de los jugadores de India. Justo antes de acercarse al valle donde se encontraba el espejo mágico, In Feng vio a más de 20 jugadores de la India montados en una montura de lagarto del desierto juntos, dirigiéndose hacia la ubicación del espejo mágico. ¡Genio! ¿Más de 20 personas montando un lagarto? In Feng no pudo evitar exclamar. Y este grupo de personas seguía charlando. Buen chico, eres genial. Más rápido, cuando nos convirtamos en héroes esta noche, te recompensaremos juntos. Un joven jugador de pelo rizado sentado en la cabeza del lagarto dijo, acariciando la cabeza del lagarto. Jajaja, el espejo mágico está justo ahí. Esta noche, seamos los héroes de Delhi. Chaluba, ¿estás lista? Mientras destruyamos el espejo mágico, podremos demostrar que no necesitamos la sombra de la Gran Xia. Así es, sería mejor que nos dieran 25.000 años de vida. Oye, entonces mi hermana puede casarse. El novio solía pedir un coche como dote para casarse con mi hermana. Ahora son 50 años de vida. Ah, sabía que debería haberme casado con mi esposa después. En aquel entonces, su dote era un coche, y ahora es un montón de chatarra. Realmente envidio a Chaluba. Se casó con 3 esposas. Cuando destruyamos el espejo mágico y nos convirtamos en los héroes de Delhi, podréis casaros con 10 esposas. In Feng voló por el cielo. No sabía si era una ilusión, pero vio una mirada de dolor en el rostro del lagarto del desierto montado por más de 20 personas. En realidad, no es que las películas de la India sean mágicas. Pero esa realidad de la India es más mágica. In Feng solía ver películas indias de vez en cuando. Aunque había algunas excelentes, la mayoría eran muy mágicas.
Ahora se dio cuenta que este arte surgió completamente de la realidad. Desgraciadamente, la realidad no era una película. Si este grupo de personas realmente fuera a tratar con el espejo mágico, simplemente estarían buscando la muerte. Al ver que este grupo de personas estaba a punto de llegar, In Feng no se apresuró. Decidió observar primero en secreto para ver si el espejo mágico tenía algo de especial. Aunque escuché sobre el espíritu espejo jefe del espejo mágico en mi vida anterior. Pero nunca lo he visto con mis propios ojos, así que puede que se me escapen algunos detalles. Observando primero, planificando antes de actuar, no había daño. De todos modos, no tomaría mucho tiempo. Entonces Sin Feng lanzó, integrarse en la oscuridad, sus alas se cerraron detrás de él y aterrizó suavemente en el pico de una pequeña montaña cercana, mirando hacia abajo a todo lo que había dentro y fuera del valle que tenía delante. A la entrada del valle donde se encontraba el espejo mágico de Cachemira, había numerosos funcionarios de la India haciendo guardia. Para evitar que los jugadores entraran accidentalmente, bloquearon a todos. Los dos líderes eran un anciano con una venda blanca alrededor de su cabeza, repentido. Bazar. Junto a él había un funcionario indio vestido de sacerdote, llamado Qian Duer. In Feng miró un poco más a Qian Duer. No es que tuviera algún interés o impresión sobre esa persona. Más bien, la clase de esta persona era la clase oculta, sacerdote de la vida, al igual que In Xiaoyou. Pero fue capaz de llegar a la cima de su vida con ello, convirtiéndose en un funcionario a cargo de la India, y el exdiplomático de América del Norte Theodore fue el mismo. Esto demuestra que la clase de sacerdotes vitalicios no es el problema. Es un problema puramente humano. En ese momento, las más de 20 personas que viajaban a lomos de lagarto llegaron desde muy lejos. Naturalmente, fueron detenidos por el personal oficial detrás de Besar y Qian Duer. No nos detengan. Tenemos una forma de destruir el espejo mágico. Chaluba puede darnos un beneficio que aumenta el daño a las criaturas invocadas en un 200%. Las sombras del espejo mágico son criaturas invocadas. Con esta mejora, podemos eliminarlas fácilmente y así destruir el cristal mágico. Seamos los héroes de Delhi. Que la Gran Sia comprenda que nuestra India es la número 1 del mundo y que no necesitamos sombras. Capítulo 383. ¿El consejo del maestro Bazar? Besar y Qian Duer representaban las fuerzas religiosas y oficiales de las ruinas de Delhi, respectivamente. Las dos partes fueron básicamente cooperativas, pero también hubo competencia en algunas áreas. Respecto a su actitud hacia el espejo mágico, ambas partes naturalmente estaban de acuerdo. Así que lo discutieron. Decidieron por unanimidad dejar entrar a este grupo de personas y probar. El hombre de mediana edad, el sacerdote vitalicio Qian Duer, agitó la mano y dijo, sin embargo, no dejen que entren tantos. Demasiados causarán demasiado caos. Inmediatamente, más de 20 personas se mostraron disgustadas. Todos somos familia. Chaluba es mi prima. Chaluba es mi tío abuelo materno. Chaluba es mi tío bisabuelo. Para convertirnos en héroes de Delhi, no abandonaremos a ningún miembro de nuestra familia. Y después de eliminar al señor Jing, aún necesitamos destruir el espejo mágico. ¿Cómo podemos lograrlo con solo unas pocas personas? Entonces el lado oficial llegó a un acuerdo. El maestro Bazar y el oficial Qian Duer asintieron y dieron su permiso. De todos modos, no tuvieron pérdidas. Incluso si esas más de 20 personas murieran en el interior, solo estaban buscando su propia muerte. ¿El daño a las criaturas invocadas se triplica? Calculado de esta manera, una persona puede efectivamente lidiar con 3 sombras. Pero la clave es, ¿esa sombra cuenta como una criatura invocada? Este punto era cuestionable. Si así fuera, el maestro Tuchal no debería haber eliminado a este jefe tan tarde en la vida anterior. Porque el atributo de mayor daño a las criaturas invocadas todavía es relativamente común. In Feng incluso había obtenido un equipo mítico para magos. Uno de sus atributos era un aumento del 727% en el daño a las criaturas invocadas. Si tiene éxito, In Feng podría cambiar 2 piezas específicas de equipo. Porque lo que In Feng tuvo que afrontar no fueron solo las sombras copiadas por el espejo mágico exterior. Después de entrar al espejo, cuando se enfrentó a la unidad principal legendaria Boss Mirror Spirit, se enfrentaría a aún más sombras. Si aumentar el daño a las criaturas invocadas fuera efectivo contra estas sombras, a In Feng también le resultaría más fácil enfrentarse a la unidad principal Boss. Entonces In Feng continuó observando.
Vio a más de 20 personas montadas en lagartos entrando directamente al valle donde se encontraba el espejo mágico. En el valle, la maleza crecía profusamente, pero no había árboles muy altos. Mirando hacia abajo, todo se veía con claridad a simple vista. El maestro Bazar, Qian Duer y otros en la entrada del valle también estaban observando a las más de 20 personas. Cuando entraron, In Feng vio que en el centro del valle, la superficie de un espejo mágico esférico parpadeó, revelando más de 60 sombras humanas. Tan pronto como se formaron esas sombras humanas, saltaron una por una. Parecían exactamente iguales a los reflejos de las más de 20 personas. Su apariencia era idéntica a la de las más de 20 personas, la única diferencia era que estaban envueltos en una capa de color oscuro, luciendo muy sombríos. Después de que aparecieron las más de 60 sombras, se apresuraron inmediatamente hacia las más de 20 personas. Prepararse. Chaluba, vamos. Acompañando esto, un joven bajito y de pelo corto entre la multitud levantó su mano y liberó una luz blanca, envolviendo a todos a su alrededor. Todos obtuvieron un estado de beneficio que aumentó el daño a las criaturas invocadas en un 200%. Aunque entre las más de 60 sombras que emergieron del espejo mágico, también había 3 sombras, Chaluba, que también podían liberar esta habilidad. La clave era, esos más de 20 jugadores ciertamente no eran criaturas invocadas. Por lo tanto, hay que decir que este grupo de indios todavía tenía algo que ofrecer. Al menos todavía intentarían encontrar una manera. Pero desafortunadamente, rápidamente ocurrió un accidente. Porque cuando los más de 20 jugadores y las más de 60 sombras hicieron contacto y comenzaron a pelear, los indios rápidamente cayeron en shock. Mierda. ¿Por qué mi daño no cambia mucho? Yo también. Mi habilidad de área de efecto solo inflige unos pocos miles de daño. Ni siquiera llega a los 10.000. Mi flecha triple perforante, con un aumento de daño doble, definitivamente debería matar instantáneamente la sombra de Chaluba, pero ¿por qué no cambia el daño? Podría ser que estas sombras no cuenten como criaturas invocadas. Imposible. Esto no tiene fundamento científico. Ah. Hanuman, Dios me salve. Por un tiempo la escena fue un caos. Sin el efecto adicional del ataque especial contra las criaturas invocadas, el ejército de las sombras, 3 veces el número de personas, masacró por completo a las más de 20 personas. Entonces los cuerpos de las más de 20 personas se derritieron en un charco de líquido negro, que fue absorbido por el espejo mágico de Cachemira en el medio del valle, fusionándose en él. Un momento después, todo el valle volvió a un estado de tranquilidad. In Feng observó todo esto en secreto. Aunque el mayor daño a las criaturas invocadas de estas personas no surtió efecto, notó algo con atención. Justo ahora sentí el poder del orden en el valle. Fue el poder del orden lo que compensó el aumento del atributo de daño del oponente a las criaturas invocadas. Bajo este efecto de orden, estas sombras no serán consideradas criaturas invocadas. Si ese es el caso, significa que estas sombras pertenecen a la categoría de criaturas invocadas. Es solo que los atributos generales de aumento de daño a las criaturas invocadas son ineficaces contra ellas. Pero In Feng podría contrarrestar la influencia de esta orden, mientras consumiera divinidad para contrarrestar el efecto de orden del oponente. La esencia de la criatura invocada del oponente no tendría donde esconderse. Puedo intercambiar 2 piezas de equipo. In Feng reemplazó el sombrero de viento de asesinato, que no era muy útil en PvE, con otro equipo legendario, Muerte del Sirviente. Este equipo de asesino legendario, que requiere nivel 30, viene con un aumento del 555% en el daño a las criaturas invocadas, además de un efecto especial, daño duplicado a las criaturas invocadas. Ese daño duplicado es un aumento de daño independiente, su efecto lo entienden los que saben. Además, In Feng también lanzó una habilidad legendaria, Terminación Falsa, de las habilidades devoradas por la línea de sangre del Devorador de Espíritus. Esta habilidad legendaria aumenta pasivamente el daño a las criaturas invocadas en un 400% y reduce el daño recibido por las criaturas invocadas en un 70%. Y la razón por la que In Feng quería acumular un daño tan alto fue porque la unidad principal del espejo mágico de Cachemira en el interior también invocaba continuamente sombras para luchar y podía adaptarse al daño del jugador. El daño causado por el mismo jugador a las sombras en el interior será cada vez menor. Entonces, el daño de In Feng seguía siendo lo más alto posible. Finalmente, antes de hacer su movimiento, In Feng dudó por un momento.
¿Debería eliminar el contrato de Roslab? Este equipo es un equipo legendario que permite que el afijo, invulnerable, anule todos los efectos negativos, y también viene con la orden Terminator Despicable. Dado que es legendaria, esta armadura de cuero sería completamente replicada por el espejo mágico de Cachemira. Esto significa que mi efecto de liberación graciosa no puede tener efecto. No se le puede aplicar el daño continuo de corte de garganta. Sin embargo, si esta sombra me replica, no es tan tanque como un jefe. Puedo eliminarla fácilmente sin el efecto de liberación grácil. En cuanto a Despicable Terminator, este es un artefacto aún más divino específicamente para estas sombras. Si la sombra me replica, la pasiva de la clase se replicará. Puede heredar mi habilidad legendaria actual, mejora de puñalada por la espalda, lo que hace que todo su daño cuente como puñalada por la espalda cuando estén sigilosos. Mientras tenga la orden, despreciable Terminator, mis sombras no podrán causarme ningún daño en absoluto. Entonces, la aparición de Despicable Terminator ha colocado a Infeng en una posición absolutamente invencible cuando se enfrenta a este espejo mágico de Cachemira. Terminator despreciable. Hace que todos los ataques desde atrás sean ineficaces. Contrarresta perfectamente las propias sombras de Infeng. El propio Infeng puede consumir divinidad para contrarrestar el efecto de orden del oponente, pero sus sombras no pueden replicar el armamento divino. Zumbido. Al igual que Besar, Qian Duer y otros funcionarios de la India sintieron un poco de pena por las más de 20 personas. Las 6 alas de la muerte de Infeng se retrajeron y él, envuelto por alas negras, aterrizó instantáneamente frente a ese grupo de personas. Todos los funcionarios indios estaban sorprendidos. No lloraron ni un momento la pérdida de los más de 20 héroes de Delhi. El que inmediatamente corrió al campo de batalla fue Sombra. Hola, estimado señor Sadou, soy el traductor, mi nombre es Beabi. Un joven delgado salió a un lado, inmediatamente juntó las manos y saludó a Infeng, sus ojos se llenaron de cautela y miedo. Su gran lenguaje xia era muy torpe, pero aún así comprensible. Frente a Sombra, este joven inmediatamente tartamudeó. Aunque por lo general los jugadores de India parecían intrépidos, incluso se jactaban y despreciaban a Sadou. Pero cuando realmente vieron a Infeng, incluso incluyendo al maestro Besar y a Qian Duer, la expresión de todos se volvió solemne. Estoy aquí. Infeng miró al joven delgado, el traductor Beabi, dile a tu gente que se prepare para pagar la última cuota. Después de hablar, tenía la intención de volar al valle. Pero el joven delgado, el traductor Beabi, tartamudeó de repente. Espere, señor Sombra. El maestro Besar sugiere que ataque el espejo mágico lo antes posible. Si se enreda con las sombras, se encontrará en un callejón sin salida. Infeng se dio la vuelta y lo miró. Luego miró al maestro Besar, que llevaba un turbante blanco. El maestro Besar también juntó las manos de manera amistosa y sonrió, inclinándose ante Infeng. Capítulo 384. Si no los intimidamos, ¿a quién deberíamos intimidar? Las acciones de Besar son muy comunes en la India. Todavía parecía bastante amigable. Sin embargo, cuando Infeng vio a este tipo, recordó el recordatorio que Wang Yewei Yu le había dado. La clase de este Besar es la única clase oculta, Repenter. ¿Se dice que actualmente tiene cientos de miles de valor de matanza? Si lo mato, la mitad del valor de matanza se transferirá a mí. Infeng entrecerró los ojos. Este mecanismo de conversión de valor de matanza no es el mecanismo normal matar personas, obtener valor de matanza, sino más bien la característica de clase del oponente. Generalmente en tales casos la máscara ilimitada tampoco puede bloquearlo. Lo que la máscara ilimitada puede bloquear es solo el mecanismo regular del juego abandonado por Dios, evitando que uno obtenga el valor de matanza otorgado por el sistema. Si Besar es asesinado, Besar otorga esa mitad del valor de matanza. Por lo tanto, la máscara sin límites no puede bloquearlo. Sin embargo, Infeng no estaba preocupado por esto en absoluto. Si la otra parte incumplía su palabra, simplemente lo mataría. Incluso si vinieran cientos de miles de valor de matanza, con tantas máscaras en Infeng ahora, desaparecerían naturalmente en unas pocas horas como máximo. En cuanto al verdugo asesino, la fuerza de un NPC de este nivel es básicamente superior a la de un jefe épico, pero aún no al nivel de un jefe legendario. Lo único a lo que Infeng debía prestar atención era que la otra parte podría tener armamento divino. Las habilidades que trae el armamento divino aún no deben ignorarse.
Después de todo, esto significa que la orden de Infeng será compensada por el oponente, y Infeng tampoco tendrá forma de eludir la habilidad de armamento divino del oponente. Por supuesto, la probabilidad de que un NPC de este nivel tenga armamento divino no es alta, por lo que no hay necesidad de estar demasiado nervioso. Ante la sugerencia de Bazar, Infeng suspiró, la sugerencia del anciano es buena, no la sugieras la próxima vez. ¿Atacar directamente el cuerpo principal del espejo mágico de Cachemira? ¿Qué clase de sugerencia absurda es esta? Si realmente fuera tan simple, ¿todavía se le llamaría jefe legendario? El cuerpo principal del espejo mágico de Cachemira es completamente invencible. Considerándolo todo, este boss tiene un campo exterior y un campo interior. El campo exterior es la puerta. Tienes que matar las sombras del exterior, y luego podrá ser absorbido por el interior del espejo mágico de Cachemira para desafiar al cuerpo principal del jefe, el espíritu del espejo. Al matar al espíritu del espejo, el espejo mágico de Cachemira se romperá naturalmente. Por lo tanto, la sugerencia de besar es una completa tontería. Si realmente lo escuchara y atacara directamente el cuerpo principal del espejo mágico de Cachemira, muy probablemente sería emboscado por las sombras y sufriría pérdidas. Este viejo tiene malas intenciones. Infeng se burló de sí mismo. Tras hablar, ignoró por completo al grupo que lo seguía. Las 6 alas negras y muertas se desplegaron, y sus alas de 3 metros de largo impulsaron a Infeng hacia el espejo mágico de Cachemira en el valle. Cuando Infeng entró en el valle donde se encontraba el espejo mágico de Cachemira, naturalmente liberó, integrarse en la oscuridad. Cuando se integró a la oscuridad, su figura desapareció por completo de los ojos de los jugadores de India en la entrada del valle. Sin embargo, mientras uno miraba el espejo mágico de Cachemira en el medio, aún podía ver el contorno de una figura de 6 alas en la superficie del espejo esférico. Ese era el invisible Infeng. El espejo mágico de Cachemira puede capturar directamente cualquier unidad invisible. Y replícalo como sombra. El siguiente momento, 3 figuras, equipadas de manera similar a Infeng, se condensaron desde el espejo y salieron. Sin embargo, había una clara diferencia entre ellos y Infeng. Infeng tenía alas negras detrás de él, pero ellos no. Infeng tenía 2 dagas en sus manos, pero solo tenían una. La parte inferior del cuerpo de Infeng estaba envuelta en la cortina de humo de la muerte, mientras que estas 3 sombras no podían replicar la mítica cortina de humo de la muerte, por lo que solo vestían pantalones cortos proporcionados por el sistema, como bañadores de playa. Esto hizo que Besar, Kian Duer y otros jugadores de la India fuera del valle abrieran los ojos con sorpresa. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿La sombra de sombra es diferente a la de él? Dios mío, su sombra solo lleva bañador. ¿Por qué pasa esto? ¿Será porque usa 2 dagas? Algunos de nosotros ya habíamos entrado con 2 dagas antes, y el reflejo también era de doble empuñadura. Este espejo mágico es un pervertido. ¿Será por sus alas? ¿De dónde salieron sus alas? ¿Me preguntas? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Mi vaca podría saberlo, le pediré a mi hijo que la adore y me lo diga. Un grupo de jugadores de la India se quedó estupefacto. Originalmente, todos esperaban que aparecieran 3 sombras idénticas y asediaran directamente a Sombra hasta la muerte. Entonces deja que Sombra sea tragada por ese espejo mágico de Cachemira. Pero no esperaban que las 3 sombras, condensadas en el espejo, parecieran tener algunos problemas. No solo tenían una sola daga en la mano, también llevaban bañadores, lo cual era increíblemente absurdo. Todos llevaban la máscara sin límites de color blanco pálido, la parte inferior de sus cuerpos estaba cubierta con bañadores y en sus manos, que deberían tener dagas dobles, solo había una daga, la espada de la estrella asesina, que parecía bastante cómica. De hecho, el nivel de anti-invisibilidad de estas 3 figuras era muy bajo ahora. Porque la habilidad, percepción de sombras original, de Infeng era de grado antiguo y no había sido replicada por la otra parte. Por lo tanto, estas 3 sombras en realidad no podían ver a Infeng. Pero no había manera de evitarlo. El espejo mágico de Cachemira podía reflejar cualquier ser vivo, por lo que la invisibilidad era inútil. Y esas 3 figuras, tan pronto como se condensaron, se fijaron en el invisible Infeng. Corte de sombra instantáneo. Espada del anillo nocturno. Todo tipo de habilidades se dirigieron hacia Infeng. Desde la superficie del espejo mágico de Cachemira, se podía ver que la figura de Infeng ya estaba rodeada por la luz invisible de una espada. Sí, eso es. Mata a Sombra.
Aunque no lleva bañador, sigue siendo la sombra de sombra, así que sus habilidades no deberían ser muy diferentes. Va demasiado rápido. Ni siquiera reaccioné. ¿Qué tal? Sombra está muerto. Aunque esas tres sombras no replicaban todas las habilidades de Infeng, su velocidad superaba con creces a la de la gente común. En cuanto atacaron, causaron una exclamación de asombro entre los jugadores indios presentes. ¡Rápido! Demasiado rápido. Esa velocidad era realmente la más rápida del mundo. Pero muy rápidamente quedaron atónitos. Bajo el asedio de las tres sombras, la figura de sombra con las alas negras extendidas no se vio afectada en absoluto, y ni siquiera hubo el efecto de un escudo de reducción de daño al ser golpeado. Los ataques de la sombra sobre Infeng fueron todos ineficaces. La orden del despreciable Terminator es realmente formidable. La boca de Infeng se curvó ligeramente. Todos los ataques por la espalda serán anulados. Esta regla, para un asesino como él, era simplemente una muerte perfecta. Si no tuviera armamento divino, la única forma de lidiar con eso sería abandonar la invisibilidad, pero una vez que perdiera la invisibilidad, su daño sería más de 10 veces menor que antes. Infeng no perdió el tiempo. Cuando las tres sombras lanzaron sus ataques, Infeng ya había lanzado Sombra Asesina. Con la agilidad actual de Infeng, podría liberar casi 6 espadas de sombra por segundo. Además de 5 sombras, podría liberar casi 40 hojas de sombra por segundo. Lidiando con estas sombras, Infeng estaba intimidando completamente a la gente. No tenían fuente de superioridad, no tenían bendición del hada rebelde. ¿A quién más intimidaría sino a ellos? Todos los afijos superiores se convierten en muerte instantánea. En menos de un segundo, Infeng y Killing Shadow lanzaron sus espadas de las sombras cada uno. 30 o 40 espadas de las sombras atravesaron los cuerpos de las tres sombras, destrozándolos al instante. Capítulo 385 La superadaptabilidad del espejo mágico Kesm. Besar, Qian Duer e incluso su traductor Beavi, todos miraron con ojos abiertos e incrédulos. Simplemente no podían comprenderlo. Normalmente, 3 clones de sombra perseguirían a un jugador y lo masacrarían. Pero, ahora, en menos de un segundo, esos 3 clones de Dark Shadow fueron asesinados instantáneamente por el mismísimo Dark Shadow. Si las capacidades de ataque de Dark Shadow superaran con creces sus capacidades defensivas, eso sería una cosa, pero, hace apenas unos momentos, los ataques de los 3 clones de sombra al cuerpo principal de Sombra Oscura no tuvieron ningún efecto. ¿Será que este espejo mágico se ha vuelto loco? ¿No sabe usar algunas de sus habilidades? Sí. Mira, Sombra Oscura puede lanzar clon de sombra. Naruto. ¿Por qué el clon de sombra no lo lanza? Debe ser muy fácil. Este espejo mágico es demasiado despreciable. Tengo una idea atrevida. ¿Podría este espejo mágico ser fabricado en Daxia? Bastardo. Imposible. Entonces, ¿cómo explicas que el espejo mágico sea tan indulgente con Dark Shadow? Los jugadores de la India ya dudaban de sus vidas. Pero para Infeng, eliminar a esos 3 clones de sombra fue tan fácil como comer y beber. Habitualmente usaban la invisibilidad para lidiar con Infeng, solo para descubrir que sus ataques eran ineficaces contra él, y cuando quisieron cambiar su estrategia y cancelar la invisibilidad, ya era demasiado tarde. Estos 3 clones de sombra no pudieron replicar la habilidad, fuente de superioridad. Su resistencia superior era muy baja. Si fuera el cuerpo principal de Infeng, debido a la habilidad, bendición del hada rebelde, podría reducir la velocidad de acumulación de medidores de afijo superior en un 75%. Pero estos clones de sombra ni siquiera replicaron la bendición del hada rebelde. Su resistencia a la muerte instantánea era solo unas pocas decenas de puntos más alta que la de una persona promedio. Y Infeng, una sola hoja de sombra podría infligir más de 50 puntos de medidor de muerte instantánea. Mientras 3 hojas de sombra golpeen, un clon de sombra podría ser eliminado. Entonces, ¿qué capacidad tenían para resistir? Si no fuera por su considerable velocidad, no habrían durado ni medio segundo. Justo cuando Infeng eliminó a esos 3 clones de sombra, los ojos de los jugadores de India se abrieron de par en par por la sorpresa. De repente, vieron que la figura de la sombra oscura, en la superficie del espejo comenzaba a desdibujarse y luego, como un líquido, fue absorbida por el espejo mágico esférico de Cachemira. ¡Ay, Dios mío! Entiendo. Este espejo mágico lo hizo a propósito. Aún absorbió a Sombra Oscura.
Es increíble, incluso si eliminas a tus propios clones de sombra, ¿aún serás absorbido por el espejo mágico? El espejo mágico sagrado es demasiado poderoso. Todos, arrodíllense rápidamente. Gracias al espejo mágico por llevarse a Sombra Oscura. No sabían que Infeng había entrado en la segunda fase de la batalla boss, entrando al área interior dentro del espejo. Esto era completamente diferente a los jugadores que fueron asesinados y devorados por clones de sombra. Pero los jugadores de India, al ver a Infeng siendo absorbido, que parecía similar a los jugadores asesinados por Shadow Clone, instintivamente asumieron que Infeng también estaba acabado. Después de todo, ningún jugador absorbido por el espejo mágico había salido con vida. Los jugadores absorbidos permanecerían en el estado del juego en la realidad y luego morirían de hambre unos días después. Este es el destino de Sombra Oscura. Los jugadores de India observaron con inquietud. Aunque sentían que algo no estaba bien, todavía creían que Dark Shadow debía terminar. No celebres demasiado pronto, todavía tenemos que observar un poco más. El maestro Bazar frunció el ceño mientras observaba la escena. Pero los demás jugadores indios que lo rodeaban ya habían empezado a celebrar. Fue como descorchar champán en el entretiempo. Por supuesto, tampoco sabían que la batalla contra el boss apenas estaba a mitad de camino. Haber presenciado la aterradora fuerza de Dark Shadow los hizo sentir aprensivos instintivamente. Y en el segundo siguiente, este aterrador hombre de Daxia fue absorbido por la tormenta por el espejo mágico. ¿Cómo podrían no estar emocionados? Durante un tiempo, la noticia de que Dark Shadow había sido eliminado por el espejo mágico se extendió entre los jugadores en las ruinas de Delhi, India. En la arena, aunque había gente sensata, como Besar. Pero una manzana podrida puede estropear el barril. Sin mencionar que muchas personas en la arena creían que Infeng ya estaba acabado. Por supuesto, estas personas no se sentirían satisfechas por mucho tiempo. Porque para Infeng, no tomaría mucho tiempo eliminar el cuerpo principal del espíritu del espejo mágico de Cachemira. En medio de una vasta extensión de niebla blanca, Infeng llegó a un mundo sin límites, donde una niebla blanca envolvía la tierra hasta donde alcanzaba la vista. Frente a él, un espejo esférico flotaba en el aire, reflejando su figura. Y encima del espejo, había una esbelta figura humanoide. Esa figura humanoide tenía brazos extremadamente largos, rodeados de niebla blanca, con un rostro similar al de un humano de Blue Star, excepto que sus ojos estaban completamente llenos de blanco, sin pupilas, pareciendo extremadamente espeluznantes. Y la parte inferior del cuerpo de esta figura blanca pálida estaba conectada al espejo esférico. El espíritu espejo de Cachemira habló, sus ojos blancos puros fijos en Infeng, la aguda voz de un joven resonó. Humano estrella azul, no eres un jugador de este país. Ni siquiera perteneces a la misma raza que ellos. No tengo quejas contigo. ¿Por qué vienes a matarme? ¿Quieres que te deje ir? ¿Cuál es tu razón? Infeng sonrió, jugando con las dos dagas en sus manos. Puedo darte. El espíritu del espejo Cachemira, con sus ojos de un blanco puro, de repente sonrió, revelando una sonrisa espeluznante. Morir. Acompañado por el agudo rugido del jefe, Infeng sintió instantáneamente que le ataban los pies. Miró hacia abajo y vio docenas de brazos sombríos emergiendo de debajo del suelo, agarrando firmemente sus piernas, haciéndole incapaz de moverse. Kashmir Shadow, el enigma de las 1000 manos. Grado, legendario. Salud, 600 millones. Infeng sabía que este era el primer colectivo de clones de sombra convocado por Mirror Spirit Kashmir. En este momento, el cuerpo principal del espíritu del espejo estaba en un estado invencible. Para derrotar a este jefe, Infeng tuvo que eliminar todos los clones de sombra que invocó, uno por uno. Y este, enigma de las 1000 manos, fue el primero. Cuando las piernas de Infeng fueron atadas, el suelo bajo sus pies se agrietó como una telaraña, lo que lo volvió inestable y la gravedad de todo el espacio desapareció. Originalmente, debajo del suelo, una misteriosa esfera negra apareció bajo los pies de Infeng. Cientos de miles de brazos negros y sombríos se extendieron desde la esfera negra, como los brazos de un hombre de goma, todos agarrando a Infeng. Mientras Infeng se enredaba, los medidores de pesadilla y corrupción sobre su cabeza comenzaron a acumularse. Infeng ajustó directamente su resistencia superior a estas dos resistencias, resistiendo la erosión de estos dos afijos superiores. Morir. Al mismo tiempo, Infeng levantó la mano y liberó directamente Killing Shadow.
5 clones de sombra negros volaron desde su lado, sus alas negras se extendieron detrás de ellos y desataron directamente golpe de 1000 espadas hacia la sombra de Cachemira, enigma de las 1000 manos. Y el enigma de las 1000 manos no lo esquivó. Recibió el golpe de 1000 espadas de frente de los 5 clones de las sombras. Adaptación. 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 Mientras los rayos de luz de la espada florecían en la esfera negra, el daño infligido por Infeng se redujo a la mitad cada vez. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 386. Hermano mayor, ¿me perdonas la vida? Muere. Finalmente, el daño de Infeng a esta sombra se estabilizó en una base de 32 segundos, lo que significa que su daño se redujo en 32 veces. Este era el límite de la adaptabilidad del oponente. No solo se reduciría el daño 32 veces, sino que incluso la acumulación de indicadores de afijo superior se reduciría 32 veces. Es por esto que Infeng necesitaba sacar equipos y habilidades que aumentaran el daño a las criaturas invocadas. El equipo legendario, Muerte del Sirviente, aumenta el daño a las criaturas invocadas en un 555%. La habilidad, Terminación Falsa, aumenta el daño a las criaturas invocadas en un 400%. Sumándolos todos, era 955%. Luego, el equipo legendario, Muerte del Sirviente, también vino con un aumento de daño multiplicativo independiente que duplicaba el daño a las criaturas invocadas. El cálculo final fue 100% más 955%, x2 igual a 2110%. El daño total fue 21,1 veces la base. Por supuesto, en esta etapa, Infeng definitivamente tuvo que activar el consumo de divinidad para contrarrestar el efecto de la orden del oponente. Esta sombra de Cachemira poseía un efecto de orden que impedía que sus propias criaturas invocadas fueran consideradas criaturas invocadas. Pero cuando Infeng consumió 3 puntos de divinidad por segundo, este efecto de orden fue completamente anulado frente a él. Consumir 30 años de vida útil por segundo es un precio bastante alto. Afortunadamente, mientras contrarreste esta orden, infligiré 21,1 veces el daño total, e incluso si el oponente se adapta por completo a mis ataques, mi daño será suficiente para matar instantáneamente a estas sombras. El golpe de 1000 espadas de Infeng, después de que el oponente se adaptó por completo, solo causó alrededor de 9,2 millones de daños directos. Él y sus 5 clones de sombra combinados repartieron 55 millones. Y esto fue solo daño directo. Debajo de la barra de salud de Enigma de las 1000 manos, también apareció un icono de estado de corte de garganta, lo que significa que recibiría 330 millones de daño por segundo durante 3 segundos. Extinción instantánea. Infeng planeó usar extinción instantánea para acabar directamente con esta cosa. Pero justo antes de que Infeng hiciera su movimiento, el espíritu del espejo mágico de Cachemira reveló una extraña sonrisa. El espíritu del espejo mágico de Cachemira levantó su mano casualmente, y una sombra humana se desprendió de la esfera negra del enigma de las 1000 manos. El estado, corte de garganta, que originalmente estaba en el enigma de las 1000 manos se transfirió directamente a la sombra humana separada. La sombra humana separada solo tenía unos pocos cientos de miles de puntos de salud. Tan pronto como se separó del enigma de las 1000 manos, murió instantáneamente debido al daño del corte de garganta. ¿Qué carajo? Esto es tan escandaloso. Infeng se sorprendió. Nunca había oído hablar de un método así en su vida anterior. De hecho, en su vida anterior, el maestro Tuchar de la India lideró un equipo para derrotar a este jefe legendario. Pero solo se hizo pública alguna información general. Los detalles específicos de la batalla contra Boss no fueron revelados en absoluto. Ahora parecía. La sombra de este enigma de las 1000 manos era una colección de innumerables sombras, y cuando era necesario, podía sacrificar a un individuo, o incluso dejar que un individuo llevara consigo estados negativos. Infeng ni siquiera había tenido tiempo de lanzar extinción instantánea, antes de que el daño sufrido por corte de garganta del oponente ya hubiera sido solucionado. Incapaz de reparar el daño sostenido del corte de garganta, Infeng tampoco pudo matar instantáneamente a este enigma de las 1000 manos.
Actualmente, todavía existe un efecto de adaptación en este espacio. Ahora, mi daño a las sombras invocadas por este jefe se reduce a un 30 por segundo. Si dejo de atacar, se reiniciará después de 60 segundos. Si sigo atacando, este efecto de adaptación permanecerá para siempre. Además, este efecto existía dentro de este espacio de espejo mágico. Invulnerable, de Yin Feng no pudo eliminar su influencia. Su espada de las sombras tampoco pudo robar este beneficio. Justo entonces, Kashmir Sadou, Toussaint Han Enigma, lanzó un contraataque. Sus brazos extendidos en realidad liberaron varias habilidades elementales, barriendo hacia Yin Feng desde todas las direcciones. Yin Feng lo notó claramente. Muchas de estas habilidades pertenecían a los más de 20 jugadores de la familia Chaluba, que estaban allí. Cientos de miles de habilidades rugieron hacia Yin Feng. Boca grande. Yin Feng activó directamente su habilidad Bloodline, y una boca gigante sangrienta apareció frente a él, tragándose todos los proyectiles frente a él, sin causarle daño. En cuanto al daño que viene detrás de él, todo fue anulado debido al efecto de la orden del Terminator Despicable. Esta escena hizo que el espíritu del espejo mágico de Cachemira quedara ligeramente aturdido. Antes de que pudiera reaccionar, Yin Feng se movió. Distorsión de las sombras. Espada de la sombra. Yin Feng activó directamente Shadow Warp. Mientras viajaba, él y sus 5 Shadow Clone desataron simultáneamente Shadow Blades. Justo ahora, me enredé con estos brazos de la sombra. Pero Shadow Warp puede liberarse directamente de sus ataduras. Ahora, puedo beneficiarme del aumento del daño de velocidad de movimiento del linaje del ángel a la muerte. La esfera negra del enigma de las 1000 manos, frente a él no se movió, mientras que la velocidad de Yin Feng alcanzó instantáneamente los 20.000 metros por segundo. En el templo del dios de la muerte, solo necesitó 0,01 segundos para recorrer 150 metros. Ahora tardó 0,015 segundos en recorrer 300 metros. La distancia de viaje se duplicó, lo que normalmente requeriría el doble de tiempo, pero los efectos de agilidad y agilidad de Yin Feng también mejoraron, así que cuando se convierte, la velocidad de ráfaga de Yin Feng alcanzó los 20.000 metros por segundo. Y en este periodo de tiempo extremadamente corto, Yin Feng y sus 5 clones de sombra lanzaron cada uno una espada de sombra. Un total de 6 Shadow Blades, cada una con un aumento de daño de 10 veces el máximo según la diferencia de velocidad entre los dos lados. Desafortunadamente, en tan poco tiempo, solo se pueden lanzar ataques como hoja de sombra, ni siquiera se puede realizar golpe de 1000 hojas. Porque golpe de 1000 espadas era una habilidad cuerpo a cuerpo. El uso del combate cuerpo a cuerpo durante el viaje simplemente no podía dar en el blanco. Y el anterior método de viaje a la velocidad de la tortuga tampoco pudo utilizarse. Porque si el viaje se volviera a la velocidad de una tortuga, entonces la velocidad de Yin Feng al lanzar las hojas de las sombras también se volvería a la velocidad de una tortuga. Por lo tanto, no podía usar esto para su ventaja. Por supuesto, estos efectos no fueron significativos. Porque el daño de Yin Feng ya era demasiado poderoso y él equipó específicamente equipos y habilidades que aumentaban el daño a las criaturas invocadas. Entonces, si una habilidad no puede matarlo, ¿no lo lograría otra? A una velocidad extrema, una hoja de sombra causa directamente 42.714 millones de daños. 6 hojas de sombra superaron los 250 millones de daños. Date la vuelta y corte de sombra instantáneo. Yin Feng y sus 5 clones de sombra atravesaron instantáneamente la esfera negra. Finalmente, espada carmesí. Extinción instantánea. 2 habilidades definitivas consecutivas aparecen y agotan la barra de salud del enigma de las 1000 manos, sección por sección hasta que desaparece por completo. Ante la velocidad absoluta y el daño. El espíritu del espejo mágico de Cachemira se dio cuenta tristemente de que sus pequeños trucos parecían ser completamente inútiles. Su primera sombra murió instantáneamente. Luego vino la segunda sombra. Era un colectivo de sombras con forma de montaña, y tan pronto como apareció, presionó a Yin Feng como el monte Tai. No le dio tiempo a Yin Feng para prepararse. Yin Feng acababa de matar instantáneamente al enigma de las 1000 manos, y luego la prisión de la montaña de la muerte presionó nuevamente. Acompañado por los afijos superiores, pesadilla y corrupción, la sombra de Cachemira, montaña de la prisión de la muerte, se acercó cada vez más.
Incluso extendió dos brazos gigantescos para rodear por completo a Infeng y luego lo abrazó con fuerza. Auge. Infeng quedó atrapado por el masivo colectivo de la sombra. Los indicadores de pesadilla y corrupción sobre su cabeza aumentaron continuamente. Pero desafortunadamente, bajo los efectos de las habilidades, fuente de superioridad y bendición del hada rebelde de Infeng, la resistencia de Infeng a los afijos superiores ya era comparable a algunos boss de grado épico. La acumulación de estos indicadores de afijo superior no representó ninguna amenaza para Infeng. Si un jugador normal fuera abrazado por la prisión de la montaña de la muerte, los afijos superiores que aumentan rápidamente causarían directamente que el jugador cayera en una pesadilla. Pero Infeng. Morir. Infeng, sosteniendo la espada del juicio y la espada de la estrella asesina, desató una serie de habilidades. En medio de la floreciente luz de la espada, sus 6 alas negras se agitaron detrás de él, abriendo con fuerza un espacio en la prisión de la montaña de la muerte, con forma de montaña y saliendo volando. Confiando en el vuelo supersónico, Infeng sobrevoló la sombra de Cachemira, la montaña de la prisión de la muerte. Junto con sus 5 clones de sombra, lanzó simultáneamente una ofensiva. Golpe de 1000 espadas. Espada carmesí. Aunque después de cada ataque, el oponente abandonaría una parte del colectivo sombra, llevándose consigo el daño de corte de garganta. Pero el daño de Infeng fue simplemente demasiado alto. Incluso sin el daño explosivo de extinción instantánea, Infeng pudo manejar esta cosa fácilmente. Finalmente, era el cuerpo principal del boss. Después de que los 2 colectivos de las sombras fueron eliminados, el espíritu del espejo mágico de Cachemira ya quería arrodillarse y pedir misericordia. Sin embargo, el cuerpo principal de este espejo mágico no poseía la habilidad de cortar la cola para sobrevivir que tenían las sombras. No pudo separar el daño de corte de garganta, separando a las sombras del colectivo. Hermano mayor, perdóname. En las pálidas pupilas blancas del espíritu del espejo mágico de Cachemira, se revelaron la conmoción y el miedo. Su parte superior del cuerpo, que creció en el espejo esférico, estaba a punto de doblarse e inclinarse, cuando Infeng y sus clones de sombra ya habían pasado instantáneamente a través de su cuerpo. Golpe de 1000 espadas. Instantáneo. Extinción. El daño del corte de garganta, de liberación elegante finalmente estalló dentro de este espacio de espejo mágico. Menos 2.306 mil millones. Ataque de debilidad. El jugador, Shadow, Daxia, ha matado al legendario jefe, Kashmir Magic Mirror, y ha obtenido 200 puntos de reputación. Capítulo 387. El viejo explotó con monedas de oro. Infeng no le dio ninguna oportunidad. Después de todo, este jefe tenía antecedentes de delitos pasados. Justo cuando comenzaba la pelea, cambió repentinamente de rostro y lanzó un ataque sorpresa contra Infeng. ¿Cómo podía Infeng confiar en él? Ya que tuviste la habilidad de emboscarme de repente. Entonces veamos si tienes la habilidad de convertirte en una montura después de la muerte, como Samilla. Infeng se burló. Cuando la espada del juicio en su mano atravesó el cuerpo del jefe, el daño explosivo de la extinción instantánea provocó que el cuerpo del jefe se rompiera en pedazos, y otro aviso del sistema sonó en las mentes de todos los jugadores a nivel mundial. En el rostro sombrío del jefe, las pupilas de un blanco puro se dividieron en varias mitades, y las expresiones de sorpresa e incredulidad en su rostro se abrieron. Zumbido. Cuando el jefe murió, una luz blanca parpadeó alrededor de Infeng, y reapareció en el valle fuera de las ruinas de Delhi. El espejo esférico frente a él, que era el cuerpo principal del espejo mágico de Cachemira, finalmente se hizo añicos. La aparición de Infeng y la rotura del espejo hicieron que todos los jugadores de la India que estaban fuera del valle cercano abrieran los ojos, luciendo completamente sorprendidos. Hace apenas unos momentos, muchos de ellos todavía estaban festejando, diciendo que Sombra había sido engañada hasta la muerte por ellos, por el espejo mágico de su país. Pero en un abrir y cerrar de ojos, llegó la notificación de eliminación del jefe legendario. Entonces, Sombra reapareció ante ellos. Las alas negras que simbolizaban la muerte detrás de él se extendieron casualmente, la sombría máscara blanca en su rostro no mostraba emoción y el humo negro alrededor de su figura se movía con el viento, como si trajera la muerte a este país. Y frente a Sombra, el espejo mágico esférico, de varios metros de diámetro, agrietó su superficie reflectante hacia afuera, como una telaraña, completamente destrozado. Él ha vuelto. El espejo mágico,
¿El espejo mágico es en realidad un jefe legendario? El espejo mágico está roto. El espejo mágico no es rival para Sombra. Sadou es tan guapo. Cállate. ¿Acaso quieres traicionar a tu país? In Feng pensó por un momento. El proceso de matar al espejo mágico de Cachemira esta vez fue bastante sencillo. Aunque el espíritu espejo del espejo mágico, al final, no se consideró una criatura invocada y no recibió la bonificación de daño de 21-1x, tampoco contó con la reducción de daño adaptativa de 32x. Por lo tanto, In Feng lo mató al instante con una oleada de extinción instantánea. El daño fue más que suficiente. Se dice que en la vida anterior, el maestro Tuchar lideró al equipo más elite de la India para matar sucesivamente a 5 sombras de Cachemira antes de finalmente poder derrotar al espíritu del espejo. Pero acabo de matar a 2 sombras de Cachemira, y el espíritu del espejo no invocó más colectivos de sombras. Quizás esos colectivos de sombras estaban todos compuestos por jugadores devorados por este espejo mágico. Cuanto más devora, más sombras de Cachemira puede crear. In Feng todavía se sentía un poco emocionado. Si este espejo mágico devorara a decenas de miles de personas, ¿no significaría tener que matar continuamente a docenas de sombras de Cachemira? Será cada vez más difícil derrotar al espejo mágico. Menos mal que llegué temprano. In Feng se giró y caminó hacia el grupo de jugadores de India al lado del valle. Una vez resuelto el asunto del espejo mágico, llegó el momento de cobrar el pago final por los 25.000 años de vida. En cuanto al botín del espejo mágico de Cachemira, In Feng ya había usado mano codiciosa en el espíritu del espejo para recolectar todo el botín en su bolsa antes de abandonar el espacio del espíritu del espejo. Después de terminar, fue teletransportado de regreso al valle y llegó frente al cuerpo principal destrozado del espejo mágico de Cachemira. Y en este momento, el maestro Besar y Qian Duer, junto con otro personal oficial de la India, parecían un poco disgustados. Cuando In Feng se acercó, Qian Duer y el resto del personal oficial retrocedieron varios pasos, dejando al maestro Besar solo para enfrentar a In Feng. Estaba claro que su plan posterior estaba a punto de implementarse. Todos los demás se retiraron, dejando solo al maestro Besar y al traductor, B.A.B. De repente, el maestro Besar, que llevaba un turbante blanco, miró a In Feng, lo señaló directamente y dijo una serie de palabras en hindi incomprensibles. Su expresión parecía muy seria. ¿Qué está diciendo? In Feng miró al traductor, B.A.B., y le preguntó con calma. En ese momento, el joven B.A.B. estaba un poco retraído y tembloroso, pero aún así tradujo verazmente las palabras del maestro Besar. El maestro dijo que te pagamos la vida para que vinieras aquí a rescatar a nuestros compatriotas que fueron devorados por el espejo mágico. Ahora habéis destrozado el espejo mágico y nuestros compatriotas se han ido. Según el acuerdo, no se le puede entregar el pago final. Este joven tenía una fuerte voluntad de sobrevivir. En realidad, las palabras del maestro Besar, cuando se tradujeron, no contenían el significado honorífico de tú, singular formal, pero B.A.B. aún así lo tradujo directamente como tú. Pero no importaba cómo eligiera sus palabras, el significado que transmitía hacía que In Feng se sintiera muy insatisfecho. Incluso un poco sorprendido. ¿Existe tal excusa? ¿Me pediste que me ocupara del espejo mágico para rescatar a los jugadores devorados por él? ¿Y no destruir el espejo mágico? Ante esto, In Feng solo pudo decir, asombroso. Esta razón para renegar de la deuda era verdaderamente nueva y poco convencional. In Feng levantó la mano y cambió la máscara de su rostro a ladrón de almas. Se ha activado el efecto especial, ladrón de almas. Luego lo cambió nuevamente a comprar dinero para la vida. Se ha activado el efecto especial, comprar dinero para la vida. Su escena de cambio de rostro hizo que el maestro Besar, el traductor B.A.B., Qian Duer y otros funcionarios oficiales que se habían retirado a la distancia, se quedaran mirando aturdidos. ¿Qué tipo de operación fue esta? Entonces, antes de que la otra parte pudiera reaccionar, In Feng sostenía 2 dagas en ambas manos. Ni siquiera se volvió invisible. Sus manos izquierda y derecha se cruzaron y atacaron al maestro Besar. 0. 2 ataques normales instantáneos, pero ninguno causó daño. Porque el cuerpo del arrepentimiento del maestro Besar podría absorber los primeros 3 ataques de cualquier enemigo. Sin embargo, aunque los ataques de In Feng no lograron causar daños. Sin embargo, el maestro Besar abrió mucho los ojos e instantáneamente recibió una notificación del sistema de su propia muerte. Porque
Con solo estos dos simples cortes, el medidor de muerte instantánea sobre la cabeza de Besar se llenó instantáneamente. Estallido. El maestro Basar cayó al suelo con los ojos bien abiertos. En ese momento, todo estaba en completo silencio. Nadie esperaba que Sadou actuara con tanta decisión. Hay que saber que el maestro Basar era uno de sus jugadores más fuertes en India. ¿Lo derrotaron así de repente? Sadou ni siquiera usó invisibilidad. Y esto activó instantáneamente los dos efectos de máscara que Infeng acababa de activar. Un ladrón de almas, que hizo que el maestro Basar perdiera toda su esperanza de vida comercializable. Uno que compró dinero para toda la vida y lo dejó en un estado irrecuperable. Basado en el nivel 30 de Infeng y el nivel 19 de Master Besar, el límite superior para comprar dinero de vida que Infeng podía establecer era unos 56-16,4 años. En otras palabras, necesitaría darle a Infeng más de 15.000 años de vida para resucitar. Por supuesto, cuando el anciano cayó, Infeng descubrió que este anciano realmente había dejado caer oro. ¿Un orbe de luz con una vida útil tan grande? Santo cielo, eso debe ser 70 u 80.000 años de vida útil, ¿verdad? Infeng miró fijamente el orbe de luz de vida en el cuerpo del anciano, completamente aturdido. Incluso si fuera toda la vida útil de la otra parte, no debería ser tanto, ¿verdad? Y Infeng no entendía por qué esta persona se atrevía a dedicar tanta vida a buscar la muerte contra él. Pero Infeng pronto lo descubrió. Porque el traductor, Bi, a su lado, al ver esta situación, inconscientemente gritó sorprendido: «Imposible, esto es imposible. El maestro Besar tiene una campana de fuego fantasma sobre él, ¿cómo pudo perder la esperanza de vida?». Capítulo 388. El verdugo de la matanza. Aparece. Campana de fuego fantasma. Este objeto fue obtenido del jefe de grado oro por tiempo limitado, el barco fantasma dorado. Este jefe aparece aleatoriamente en cualquier rincón del continente abandonado, y su nivel es el mismo que el nivel del área en la que aparece. Se puede decir que la campana de fuego fantasma no era originalmente exclusiva de Infeng. Es normal que otros jugadores lo obtengan. Sin embargo, este objeto es completamente ineficaz frente a la máscara del ladrón de almas. Como la máscara del ladrón de almas es legendaria, su efecto supera naturalmente al de la simple campana de fuego fantasmal de grado oro. Cuando los efectos entran en conflicto, el efecto de mayor nivel prevalece. Claramente, esta es la razón por la que el valor de la campana de fuego fantasma no es particularmente alto. Además, cuando los jugadores suben de nivel, la mayoría de ellos no llevan demasiada vida encima, por lo que el valor de la campana de fuego fantasma no es tan alto como se imaginaba. En este mismo momento, cuando el maestro Basar arrojó 70 a 80.000 años de vida, todos los jugadores de la India que estaban alrededor quedaron atónitos. La campana de fuego fantasma no surtió efecto. ¿Qué está sucediendo? Y lo que les sorprendió aún más fue: espera, ¿el cadáver del maestro Basar no desapareció? ¿De ninguna manera? El maestro preparó específicamente una habilidad de explosión de cadáveres para lidiar con sombra. Su cadáver debería explotar en cuanto muera. Pero ¿por qué no surtió efecto? Hay que decir que estos actores indios eran realmente insidiosos. Hicieron que el maestro Basar provocara a Infeng. Al mismo tiempo, el propio maestro Basar estaba preparado. Una vez asesinado por Infeng, su cadáver explotaría, evitando que Infeng absorbiera vida, y su campana de fuego fantasma también lo protegería, evitando que dejara caer vida después de la muerte. Pero nunca esperaron. Infeng acababa de adquirir la máscara de ladrón de almas, contrarrestando perfectamente la campana de fuego fantasma. También había obtenido la máscara de comprar dinero para la vida. El efecto de esta máscara evita que el objetivo resucite hasta que haya pagado suficiente vida. En pocas palabras, si no paga suficiente vida, entonces no está realmente muerto. Como no está realmente muerto, su cadáver naturalmente no activará la explosión mortal. Solo cuando otros jugadores lo ayuden a pagar la cantidad total de vida, su cadáver realmente morirá y luego explotará. En cuanto a qué jugadores están cerca cuando su cadáver explota, Infeng no lo sabe y no le importa. Por supuesto, al igual que Infeng, sin decir palabra, eliminó directamente al maestro Basar. Una niebla de color rojo sangre apareció alrededor del maestro Basar y luego se extendió hacia Infeng, envolviéndolo lentamente. Esta escena hizo que los rostros de los jugadores indios circundantes se emocionaran y fanatizaran. El maestro ha desatado su poder. Sadou va a morir.
Apostemos. ¿Cuánto tiempo podrá durar Sombra contra el verdugo asesino? Apuesto medio minuto. Creo que Shadow todavía es muy fuerte, puede durar un minuto. La última vez, mi padre fue perseguido por el verdugo asesino y murió al instante de un solo tajo. No creo que Sombra pueda ser 60 veces más fuerte que mi padre, definitivamente no puede durar ni un minuto. Incluso el traductor, B.A.B., huyó en pánico y tropezando. Porque todos lo sabían. El maestro Bazar tenía más de 500.000 valores de matanza en él. Su profesión de repentidor significaba que no se vería afectado por el valor de matanza. Pero mientras muriera, la mitad del valor de matanza se transferiría al asesino, lo que significa que, Sombra, ahora ganaría entre 200 y 300.000 valores de matanza. Eso se traduce en docenas de capas de Slayers. Atraería directamente al verdugo asesino. Mientras lo mate el verdugo asesino, irá a la cárcel. Durante su encarcelamiento, no podrá usar ninguna habilidad en la realidad. Quedará lisiado. Incapaz de desarrollarse y restringido, será eliminado tarde o temprano. Así es, esta sombra ha ofendido a demasiada gente. Si logramos deshacernos de él, quienes presenciamos este momento seremos héroes de la India. Un grupo de personas observaba la escena con anticipación, pero también eran cobardes y se escondían en el bosque cercano. Pronto, In Feng quedó completamente envuelto por la espesa niebla de color rojo sangre, que se transformó en valor de matanza y se acumuló sobre él. Echó un vistazo al bosque no muy lejano y vio que muchos jugadores de India tenían los ojos llenos de anticipación, mirando hacia allá, como si hubiera un grupo de ratones en el bosque. Me ocuparé de ellos más tarde. In Feng ignoró temporalmente a esos jugadores de la India. En cambio, se concentró por completo en eliminar al verdugo asesino que estaba a punto de aparecer. Porque, aunque estratégicamente desdeñaba al verdugo asesino, el verdugo asesino de cada región tenía diferentes habilidades y métodos, por lo que tenía que ser tácticamente serio, de lo contrario podría volcar fácilmente en una zanja. Si bien era satisfactorio pescar y acosar constantemente a oponentes más débiles, si se sumergía en ello y perdía su reverencia por la fuerza, entonces no estaría lejos de sufrir un percance, y algo sucedería tarde o temprano. A medida que las capas de asesinos de In Feng se acumulaban y aumentaban continuamente. Detrás de él, de repente apareció una figura regordeta y de color rojo sangre. Esa figura de color rojo sangre, sosteniendo una espada en forma de cruz, atacó directamente a In Feng por detrás con una velocidad extrema. La hoja en forma de cruz de color rojo sangre formó un torbellino sangriento, y al mismo tiempo, docenas de luces de hojas golpearon la espalda de In Feng. Pero muy rápidamente. Ataque por la espalda ineficaz. Ataque por la espalda ineficaz. Ataque por la espalda ineficaz. En la visión del verdugo asesino, una serie de indicaciones aparecieron sobre la cabeza de In Feng, lo que hizo que su expresión se congelara. ¿Qué carajo es esto? ¿Ataque por la espalda ineficaz? Esto es. Orden. El verdugo asesino reaccionó inmediatamente. Y In Feng quedó un poco sorprendido por el ataque. Este verdugo asesino fue muy rápido. Si no fuera por el efecto orden de Despicable Terminator, ya habría sido golpeado por un ataque preventivo. Después de todo, In Feng no sabía de dónde aparecería el oponente, y la velocidad del Killing Execution definitivamente tenía una ventaja preventiva. Pero debido a la costumbre del oponente de emboscar por la espalda, su ventaja preventiva fue desperdiciada. Los ataques por la espalda, ya sean de daño o de afijo superior, serán anulados. Antes, cuando eliminaba mi propia sombra, tenía que consumir divinidad para compensar este efecto de la orden. In Feng no estaba seguro de si este verdugo asesino tenía armamento divino. Así que no fue descuidado. Después de ser atacado, las alas negras de la muerte detrás de él se extendieron y se elevó directamente hacia arriba, disparándose al cielo, tratando de escapar. Y si tienes orden, mientras me enfrente a ti de frente, ¿cuántos cortes puede soportar un asesino tan débil como tú? El verdugo asesino se burló, la espesa niebla de color rojo sangre detrás de él se condensó en alas, convirtiéndose instantáneamente en un rayo de luz sangriento, persiguiendo a In Feng. Ambos lados fueron increíblemente rápidos. Por un momento, los jugadores de India en el campo perdieron de vista a ambos. ¿A dónde fueron? No lo sé. Parece que volaron hacia el cielo. Son tan rápidos que ni siquiera mis 400 puntos de agilidad pueden verlos con claridad. A su velocidad, deben tener al menos 2000 de agilidad, ¿verdad? Idiota, 2000 agilidades no te dan esa velocidad.
van al doble de la velocidad del sonido. Según la investigación de nuestros profesores de la India, para alcanzar el doble de velocidad que el sonido, se necesitan al menos 50.000 agilidades. La sombra tiene 50.000 agilidades. Es aterrador. Tú también eres un idiota, eso es pura velocidad. En realidad, hay varias bonificaciones de velocidad en el juego. Si acumulas el 100% de bonificación de velocidad de movimiento, solo necesitas 13.600 de agilidad para alcanzar el doble de velocidad del sonido. Capítulo 389. Al verdugo que duda de la vida se le cae la cabeza. Aunque el ambiente general en la India era un tanto indescriptible, todavía había talentos de alto nivel. Respecto a la relación entre agilidad y velocidad, organismos oficiales de varios países ya lo habían investigado. Cuando tanto Infeng como el verdugo asesino desaparecieron, todos los jugadores indios comenzaron a discutir, cayendo en shock y debate. Ya era difícil acumular una velocidad de movimiento del 100%, y mucho menos 13.600 puntos de agilidad. Se miraron el uno al otro. Sombra, ¿es siquiera humano? Si realmente tiene tanta agilidad, ni siquiera tenemos una fracción de lo que él tiene. En esta etapa, para los jugadores normales, 400 puntos de agilidad ya superaban a la gran mayoría de jugadores. 500 puntos de agilidad se consideraron de primer nivel entre los mejores. Y según sus cálculos, la agilidad de Sadou era más de 13.600 puntos. ¿Cómo no iba a sorprenderles esto? Por supuesto, en realidad, la agilidad de Infeng en su estado normal era menos de 6.000, pero la clave era que llevaba zapatos sónicos. Junto con el hecho de que la velocidad de vuelo de las alas de la muerte era el 120% de su velocidad de carrera, la velocidad de Infeng alcanzó un nivel inimaginable e inalcanzable para la gente común. Por supuesto, esto no incluía a Diabad, el verdugo de la matanza. Diabad el verdugo de la matanza, NVL 50. Infeng extendió sus 6 alas y voló hacia el cielo, mirando hacia atrás para ver la figura regordeta de color rojo sangre que ya lo estaba alcanzando. Un verdugo asesino de nivel 50. Para Infeng, que actualmente estaba en el nivel 30, definitivamente era una amenaza. Los verdugos asesinos tienen una serie de habilidades básicas de plantilla. Pueden ver a través de la invisibilidad de cualquier nivel y pueden alcanzar enemigos de cualquier velocidad. Si la velocidad del enemigo supera la suya, su velocidad también aumentará en consecuencia. Sin embargo, estaba claro que el vuelo de Infeng no era un intento de escapar, sino más bien de encontrar una oportunidad para contraatacar. Por encima de las nubes, cuchillos voladores de color rojo sangre volaron desde debajo de Infeng, pero en lugar de atacarlo por detrás, lo rodearon por ambos lados, volaron hacia su frente y luego, estos cuchillos voladores explotaron. Al instante, Infeng quedó envuelto en una niebla de color rojo sangre. Afortunadamente, Infeng se dio la vuelta justo antes de que los cuchillos voladores explotaran, lo que provocó que los ataques explosivos de esos cuchillos voladores golpearan su espalda, completamente ineficaces. Pero al mismo tiempo, una espada en forma de cruz de color rojo sangre surgió desde abajo y se dirigió hacia su pecho. Esos cuchillos voladores explosivos eran enteramente una estrategia del verdugo asesino. Cuando Infeng se giró para esquivar las explosiones de cuchillos voladores, surgió el verdadero movimiento asesino del verdugo asesino. La hoja en forma de cruz de color rojo sangre golpeó el pecho de Infeng con la velocidad del rayo, y en un instante, las capas de escudos de reducción de daño de Infeng se hicieron añicos. Este verdugo asesino llamado Diabad poseía una habilidad de desintegración de escudo increíblemente fuerte. Aunque no ignoró escudos como el de Infeng, las docenas de capas de escudos de reducción de daño de Infeng no tuvieron mucho efecto. Afortunadamente, la corrección de golpe del verdugo asesino no estuvo a la altura, y la espada en forma de cruz de color rojo sangre fue juzgada directamente como una evasión por Infeng. Pequeño muchacho, tu evasión es bastante alta. El regordete Diabad se burló, sin tomar en serio en absoluto la evasión de Infeng. ¿Por qué? El verdugo asesino mata confiando en el afijo de muerte instantánea. Incluso si se esquiva un ataque físico, el afijo superior asociado al ataque aún puede matar fácilmente al oponente. Un don nadie de nivel 30 puede ser derrotado con solo unos pocos golpes. Justo cuando Diabad estaba pensando esto, su expresión cambió de repente, porque descubrió que no aparecía ningún medidor de muerte instantánea sobre la cabeza del jugador asesino humano. Por supuesto, no sabía que Infeng ahora había obtenido el linaje del ángel ala de muerte y era completamente inmune al afijo de muerte instantánea. Además, incluso si no fuera inmune,
Infeng podría tener una resistencia a la muerte instantánea extremadamente alta, y el verdugo asesino no podría matarlo fácilmente. Por supuesto, no importa cuán alta sea la resistencia, no es tan buena como la inmunidad. Diabad el verdugo de la matanza se encontraba actualmente en este estado de shock, porque conocía varias formas de ser inmune al afijo de muerte instantánea, pero estos métodos claramente no eran algo que un simple jugador de nivel 30 debería poder lograr. En ese momento, Infeng sostuvo 2 dagas y 7 pupilas de la muerte aparecieron en su máscara, momento en el que su corrección de golpe se multiplicó por 7. Asegurándose de que el ataque no pudiera ser esquivado, golpe de 1000 espadas. Diabad esquivó inmediatamente al ver esto. Con su velocidad, en realidad pudo evitar la mayoría de los cortes, pero desafortunadamente, el contraataque de Infeng y su propio ataque se lanzaron casi simultáneamente. Mientras Diabad todavía estaba sorprendido de que Infeng no se viera afectado por el afijo de muerte instantánea, el ataque de Infeng ya había llegado. Diabad esquivó por reflejo, evitando físicamente el golpe de 1000 espadas de Infeng. Pero, la corrección del punto débil de Infeng, que era más de 10 veces mayor, lo hizo parecer que esquivaba pero no lo hacía, ya que entre 70 y 80 cortes aterrizaron en su cuerpo. Diabad tenía un escudo de reducción de daño, pero fue destrozado por el único corte de Infeng. Desintegración del escudo. Inmediatamente después, hoja tras hoja golpearon la carne, causando instantáneamente que aparecieran una serie de números de daño sobre la cabeza de Diabad. Basándose en el valor del daño, esta habilidad por sí sola podría haberle quitado la vida a Diabad. Sin embargo, Diabad se transformó instantáneamente en un charco de sangre, entrando en un estado invencible, resistiendo docenas de cortes posteriores y evitando ser asesinado instantáneamente por la única habilidad de Infeng. Al mismo tiempo, innumerables cuchillos voladores de color sangre fueron liberados de su charco de sangre. Infeng se giró instintivamente, dándole la espalda al oponente. Pero, muere, se burló Diabad. Diabad, el verdugo de la matanza, no se ve afectado temporalmente por la orden del despreciable Terminator. Diabad, el verdugo de la matanza, no se ve afectado temporalmente por la orden de separación de la vida. Este tipo realmente tenía un truco bajo la manga. Poseía un armamento divino, y cuando se activaba, consumía divinidad para contrarrestar los efectos de la orden de Infeng. Inmediatamente después, miles de cuchillos voladores de color sangre aparecieron desde atrás de Infeng. Este era un movimiento definitivo estándar para Killing Execution. Se decía que tenía un tiempo de reutilización de un mes, pero una vez desatado, era casi una muerte garantizada. Sin mencionar cuántos medidores de muerte instantánea y miles de cuchillos voladores color sangre podrían apilarse instantáneamente. Incluso si Infeng fuera inmune al afijo de muerte instantánea, el daño de tantos cuchillos voladores sería suficiente para aplastarlo hasta la muerte. No importa que tan alta sea su evasión, no podría ser del 100%. Si miles de cuchillos voladores realmente aterrizaran en Infeng, habría al menos docenas de golpes. Y el daño del verdugo asesino era naturalmente extremadamente alto. En ese momento, los 100.000 HP de Infeng simplemente no serían suficientes. Sin embargo, Infeng estaba claramente preparado para este movimiento de su oponente. Cuando se dio la vuelta, con la intención de bloquear el ataque de espaldas, ya estaba mentalmente preparado. En cuanto llegó el aviso del sistema, Infeng usó directamente distorsión de sombras, teletransportándose instantáneamente a 300 metros de distancia. «Intentas escapar», se burló Diabad, transformado en un charco de sangre. Los miles de cuchillos voladores cambiaron de dirección y persiguieron a Infeng. Incluso rastrean. Infeng se sorprendió, pero no le afectó mucho, porque su distorsión de sombras ya tenía 88 usos consecutivos. Esquiva. Esquiva. Por muy rápido que avanzaran esos cuchillos voladores, no podían superar la distorsión de sombras de Infeng. Cuando Infeng lanzó Shadow Warp continuamente varias veces, ya había alejado los cuchillos voladores y luego parpadeó hacia atrás unas cuantas veces. ¿Solo tú puedes convertirte en un charco de sangre? Hoja de sombras. Infeng usó directamente sombra asesina, lo que hizo que su clon de sombras liberara a hoja de sombras. Puff, puff, puff. Aunque estas espadas de las sombras no pudieron dañar el invencible charco de sangre, muy pronto, uno de los clones de las sombras de Infeng se transformó en el estado de charco de sangre. Esto era robar directamente el estado del oponente. Y así, el regordete verdugo asesino fue repentinamente drenado de la invencibilidad de su estanque de sangre y volvió a su forma humana, luciendo un poco desconcertado. ¿Qué pasa?
¿No era invencible en forma de charco de sangre? ¿Qué pasó? Antes de que pudiera reaccionar, al momento siguiente, Infeng usó Shadow Warp, destellando instantáneamente detrás de él. Estallido. Qian Duer y otros jugadores de la organización oficial india estaban discutiendo en el bosque, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que escucharan la noticia de la muerte de Shadow. De repente, el sonido de un objeto pesado aterrizando llamó su atención. Miraron hacia el suelo, siguiendo el sonido. Sobre las capas de hojas muertas del bosque, una cabeza regordeta, de color rojo sangre y con ojos muy abiertos cayó del cielo, rodando varias veces por el suelo. ¿Este es ese verdugo asesino de ahora? ¿Perdió la cabeza? ¡Sos! Una sombra negra descendió, 6 alas negras y mortales se desplegaron, y Infeng, con una máscara blanca como el hueso, descendió del cielo, apareciendo indiferente ante el grupo. Capítulo 390. ¿Cómo puede la duración de vida obtenida mediante las propias capacidades considerarse como el pago final? Cuando la cabeza del verdugo asesino cayó del cielo, la figura de Infeng la siguió de cerca, descendiendo desde arriba. Todos los jugadores indios presentes abrieron una vez más los ojos y sus rostros se llenaron de incredulidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible? ¿El verdugo asesino fue ejecutado? ¡Maldita sea! Debo estar viendo cosas. Esta cabeza es falsa. Contaré hasta 3 y Sombra será asesinada por el verdadero verdugo. 3, 2, 1. Mierda. Sombra sigue aquí. Corre, corre. Esta sombra es real. Después de un breve silencio, las docenas de jugadores de la India cayeron en el caos. Cuando se dieron cuenta de que incluso el verdugo asesino había sido derribado por Sombra, sus mentes quedaron completamente confusas. Sus cerebros, ya no tan brillantes, se volvieron aún más caóticos. Incluso Beabi, el traductor al lado de Infeng, reaccionó rápidamente, convocó de inmediato a un gran pato negro y se montó en su lomo, graznando mientras trataba de escapar. Sin embargo, Infeng lo agarró de nuevo. Infeng levantó a Beabi por el cuello y suspiró. ¿Por qué estás corriendo? Beabi, de aproximadamente 1,5 metros de altura y cabello corto y oscuro, no se resistió al ser atrapado. En cambio, bajó la cabeza y dijo, no sé, señor. Quédate. Infeng se lo dijo y luego lo bajó. En su vida anterior, Infeng había aprendido idiomas de muchos países, pero el hindi no estaba entre ellos. Porque si realmente necesitaba tratar con jugadores de la India, el inglés generalmente era suficiente. Sin embargo, los acentos ingleses de los jugadores indios eran increíblemente extraños, por decirlo menos. A menos que fuera absolutamente necesario, Infeng realmente no quería comunicarse con ellos en inglés. Tener un traductor cerca estaba bien, y lo más importante, podría usar a este chico más tarde para encontrar objetivos más ricos. Al mirar hacia atrás a los alrededores del pequeño bosque, vio que los jugadores de India que huían estaban siendo perseguidos por clones de Sombra asesinos invisibles, uno tras otro muriendo repentinamente. En apenas unos segundos no quedó ni uno. Y Infeng envió a toda esta gente a la tierra del juicio. Cada uno costaba 10 puntos divinos, para un consumo total de 350 puntos divinos, lo que significaba 3.500 años de vida. Aunque existía la sospecha de que se había producido algún desperdicio, no había nada que pudiera hacer. En este momento, Infeng ya había enviado a Diabad el verdugo de la matanza, a la tierra del juicio. Para juzgar a este verdugo asesino se necesitaba un alto límite de puntos divinos, y si no lo aumentaba, Infeng realmente no podría juzgar al verdugo. Por lo tanto, como había ganado tanta esperanza de vida en la India, naturalmente tuvo que aprovecharla al máximo. ¿Cómo decía ese dicho? La lana viene de la oveja. Bueno, es más o menos ese principio. Fue muy razonable recopilar la esperanza de vida de los jugadores de la India y luego evaluarlos. En cuanto a los beneficios del juicio, con poco bastaba. A Infeng ya no le faltaba esperanza de vida, la tarea más urgente era aumentar el límite de puntos divinos de la espada del juicio. Los jugadores que pudieran seguir al maestro Bazar no podrían ser demasiado débiles, ¿verdad? Aunque fueron asesinados instantáneamente frente a Infeng, comparativamente, deberían estar a la par con el recolector de cadáveres de aquel entonces. Y en la reciente batalla, con la muerte del verdugo asesino, los miles de cuchillos voladores de color rojo sangre se disiparon naturalmente. Originalmente, Infeng había intentado usar directamente Shadow Warp en ellos, confiando en el momento de invencibilidad para derribar esos cuchillos voladores,
pero descubrió que el estado de warp era equivalente a estar en otra dimensión, incapaz de colisionar con esos cuchillos voladores. Este tipo todavía me subestimó demasiado. De lo contrario, todavía tenía muchos más trucos bajo la manga. ¿O es que los verdugos asesinos de la India son más débiles? In Feng hizo una comparación rápida. En las últimas etapas de su vida anterior, alguien en la Gran Xia se había enfrentado directamente a un verdugo asesino, y el poder de combate de ese tipo en ese momento era mucho más fuerte que el de In Feng en ese entonces. Incluso si no fuera tan fuerte como el actual In Feng, no estaría muy lejos. Pero al final ese tipo fue asesinado por el verdugo asesino. En comparación, este verdugo asesino llamado Diabad era un poco débil. O quizás. ¿La fuerza del verdugo asesino también aumenta con la fuerza promedio de los jugadores? In Feng hizo una ligera conjetura, pero le dio pereza pensar más. En fin, era inmune a la muerte instantánea, así que luchar contra el verdugo era como un padre golpeando a su hijo. Con todo, lo sabría cuando fuese a juzgar a ese verdugo asesino, tal vez incluso obtendría más información. En un momento, este pequeño bosque quedó en silencio. Sin embargo, In Feng revisó el registro de combate y encontró un punto ciego. ¿Dónde está Qian Duer? Este chico era el representante oficial de los jugadores de la India, supuestamente el más fuerte entre ellos, y el que In Feng más esperaba juzgar. Inesperadamente, este tipo no murió. Al escuchar la pregunta de In Feng, Bea Bi, el traductor a su lado, inmediatamente abrió su lista de amigos, la revisó y luego dijo, el señor Qian Duer se ha desconectado. In Feng no pudo evitar admirar a ese tipo. Su reacción fue demasiado rápida. Al recordarlo, debe haberse desconectado en el momento en que vio caer la cabeza del verdugo asesino. ¡Qué rápido! Sin dudarlo. Es realmente un talento. In Feng suspiró con emoción. En ese momento, el joven Beabi dijo de repente, Señor Sombra, el señor Qian Duer me envió un mensaje. Dijo que el maestro Bazar le dio más de 70.000 años de vida, lo cual ya ha excedido el pago final. No debería matar más. Tras decir esto, Beabi enfatizó de inmediato, Señor, yo no dije esto, lo dijo el señor Qian Duer. Cuando In Feng escuchó estas palabras, inmediatamente se burló, los 70.000 años de vida del maestro Bazar los obtuve con mi propia habilidad. ¿De qué pago final estás hablando? Después de hablar, In Feng sonrió y miró a Beabi, pero está bien. Si tu funcionario no paga, iré a cobrar los intereses yo mismo. Veo que el nombre de tu gremio parece el de un gremio civil, no el de un gremio oficial. Beabi se quedó atónito y asintió, sí, me contrataron temporalmente para ser traductor. In Feng asintió, de acuerdo. ¿En tus ruinas de Delhi hay algún tipo particularmente arrogante? Dímelo y me desharé de él por ti. Cuando Beabi escuchó las palabras de In Feng, no reaccionó al principio. Pero pronto se dio cuenta de algo. ¿Sadou no le estaba pidiendo que le proporcionara una lista de muertos? Siempre que informara un nombre, Sombra iría y los mataría. Por un momento, el corazón de Beabi latió más rápido. Genial, muy genial. Por lo general, había mucha gente que Beabi no soportaba. Además, Beabi representaba a la clase civil de la India, y en la India, las contradicciones de clase eran muy graves, y se agravaron aún más en la era del juego abandonado por Dios. La razón principal fue que muchos plebeyos ganaron poder y organizaron espontáneamente muchos gremios. Estos gremios eran generalmente suprimidos tanto por los oficiales como por el gremio del arrepentimiento. El funcionario no necesita decirlo, y el gremio del arrepentimiento del maestro Besar, con su poderosa fuerza y muchos seguidores fanáticos bajo su mando, incluso violó muchas de las creencias religiosas originales de la India. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.